Buenas tardes, saludos a todos. Estamos en la temporada 1, episodio 6 de Pastichas. Y bueno, hoy vamos a hablar de taxes, de impuestos. Y les recuerdo que al final de la emisión tenemos un NFT que es de regalo, que hay una pregunta se pone la pregunta en Twitter, Pastichas NFTS, y ustedes pueden responder a la pregunta y el NFT es totalmente gratuito de lo que vamos a dibujar en el día de hoy. Así que sin más, vamos un segundo y ya arrancamos. Una emergencia y bueno, no queda otra que resolver. Eso es lo de un en vivo, no hay margen de error. Entonces, como estábamos comentando, hoy vamos a hablar de impuestos, y es algo muy importante que hay que tomar en cuenta, independiente del país donde usted viva y de a lo que usted se dedique. Los impuestos, básicamente, en cualquier país, la palabra impuesto se determina por una ganancia, pero en realidad no es solamente una ganancia. Les voy a poner un ejemplo muy simple. El dinero que usted recibe como regalo que le da a su familia, en un momento dado se puede considerar impuesto, porque es una donación, es un regalo, y las donaciones y los regalos tienen impuestos. Entonces, es importante que desde un principio esté claro en la materia de los impuestos. Le voy a aplicar unas reglas generales con respecto a los impuestos. La primera de ellas es que es mejor pagar tarde o mal pagar un impuesto que dejar de pagar un impuesto. Es importante esa diferenciación, es importante porque en un futuro, usted la regla general básica en el tema de los impuestos es que si usted en un principio comete un error, deliberadamente o no, en el pago de un impuesto, poder subsanar el error cometido probablemente lo lleve a cometer un error mayor, y los errores van consecutivamente montándose uno por otro. Y lo cierto es que en una auditoría contable es importante entender que siempre hay errores, y los que chequean las declaraciones de impuestos sobre la renta se basan en lo que ellos llaman las banderas rojas. Las banderas rojas son porcentuales en cada uno de los renglones. Cuando uno va a hacer la declaración de impuestos, ve que la planilla tiene una serie de números en el margen izquierdo generalmente, que es donde usted agrupa por secciones la forma. Mis ingresos se derivan de tal cosa.
mis ingresos se derivan de otra cosa, mis gastos en comida fueron tantos, mis gastos en ropa fueron tantos, mis gastos en manutención de la familia fueron tantos. Entonces, en el impuesto sobre la renta, lo que hay son banderas rojas, que es el primer paso para el análisis de una declaración de impuestos. Si, por ejemplo, en un renglón, manutención, con dos personas más la pareja, la esposa, estamos hablando de una familia de cuatro, y digamos que el porcentual que le corresponde por averaje según el índice de precio al consumidor, el dinero que usted más o menos tiene, el dinero que usted gana, pues estamos hablando de que básicamente eso sería un 3%. Y si en la declaración suya eso llega a un 9%, va a haber una bandera roja. Ese es el primer paso. ¿Por qué? Porque esa bandera roja va a ir directo al escritorio de algunas de las personas que chequean declaraciones y van a tender a revisar a ver si es que primero es un error, si es un error manual, si es un error contable, todo ese tipo de cosas. Eso es previo a cualquier citación y a cualquier cosa. Todo eso sucede mucho antes. Cuando a usted le llega la citación, ya todas las cosas se han hecho y ya están todas rematadas y terminadas. Entonces, eh, lo primero y lo más importante de todo es que los números correspondan. Hay un precepto básico en contabilidad de que nadie, absolutamente nadie, pasa un examen de contabilidad. Cuando digo un examen no es en la universidad, hablo de un chequeo contable por parte de las instituciones de gobierno. Y la razón por la que nadie pasa el examen es porque siempre hay errores. Lo que ellos miran en una revisión de rutina no es el monto del error, sino el número de veces que el error se comete. Entonces, si usted, por ejemplo, declaró una comida en un momento dado que no debía haber sido declarada, bueno, tiene ahí un pequeño margen de error si lo cometió una vez en 12 meses. Ahora, si usted cada mes lo va a hacer 2 veces y lo va a someter al impuesto a la renta, básicamente 24 veces, ya hay una consistencia en cuanto al error. Y eso determina, pues, ciertamente lo que llaman presentar una declaración falsa de impuestos. Y eso ahí conlleva toda una serie de medidas, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de prisión y de una cantidad de cosas. Entonces, volviendo al tema de la declaración de impuestos sobre la renta y volviendo a lo que estamos hablando, eh, de que las declaraciones hay que tener un cierto cuidado en la forma en que se hacen, y eso por supuesto me va a decir, bueno, pero es que yo no preparo una declaración, la declaración la prepara un contador. Es totalmente cierto, pero le recuerdo que al final el que firma la planilla no es el contador, es usted. Y usted cuando la firma dice que está de acuerdo con lo que ha preparado el contador. Algo que, digamos, si usted es dentista, probablemente usted de contabilidad sepa muy poco. Entonces usted la va a firmar en la buena fe y en la creencia de que el contador lo ha hecho de la mejor manera posible. De esto se deduce que es importante en todos los aspectos que siempre se use a un contador que tenga una cierta experiencia, que tenga un cierto conocimiento en el área en donde usted se desenvuelve, para que las cosas sean lo más fluidas posible y los errores sean lo menor posible. Dicho esto, que ya usted sabe que puede cometer ciertos errores, ahora nos estamos refiriendo al inversionista. Recuérdense de que esta charla siempre trata de un inversionista. Nunca hablamos de aquellos que compran y venden a diario, en el día, en la noche, por minutos, por segundos y todo ese tipo de actividades. O sea, nosotros estamos hablando del que compra una posición y en esa posición se va a quedar por un tiempo determinado.
porque los impuestos son totalmente diferentes entre un caso y el otro caso, y los impuestos entre una inversión como por ejemplo una criptomoneda y un impuesto sobre una propiedad, vamos a hablar de un terreno, vamos a hablar de una vivienda que esté alquilada, es totalmente diferente, igual que es diferente si usted compra acciones en la bolsa de valores o trabaja con un índice. Todos, cada uno tienen su manera diferente de ver la forma en que son calculados los impuestos. No todos son iguales y hay que tener cierta precaución al respecto. Dicho esto, la palabra impuesto como tal, al principio lo dije, se deriva de una ganancia que usted haya tenido. No vamos a hablar del tema de los regalos, que ya puse el ejemplo, ni de las donaciones, vamos a hablar en síntesis de las inversiones como tales. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Le voy a explicar. En cualquiera de los casos, sea una criptomoneda o sea una inversión en bienes raíces o sea una inversión en la bolsa de valores, siempre queda un rastro. Aunque a usted le digan que no quedan rastros y que eso no lo puede saber nadie, quién es el verdadero dueño de una wallet y quién es el verdadero dueño de una criptomoneda, en cierta forma tiene razón, pero al final de cuentas sí hay una manera de seguir la trayectoria. Y voy a explicar qué es la trayectoria inicial que usa cualquier entidad de gobierno o cualquier persona en un momento dado para poder saber qué es lo que usted tiene y qué es lo que no tiene. Y la primera de ellas es que usted, para poder comprar una cripto, pues tiene que meterle dinero al wallet. Y si usted tiene que meterle dinero al wallet, indiscutiblemente que el dinero tiene que salir de algún sitio y de alguna forma se tiene que poner en el wallet. Si usted comete un ilícito y lo recibe en efectivo, pues lógicamente igual va a tener que encontrar una manera de que alguien le preste una tarjeta de crédito, una tarjeta de débito, para poder hacer el traspaso de una forma a la otra. Eso es lo que coloquialmente se dice lavado de dinero, precisamente. Entonces, eso primero es importante saberlo para que usted no se preste al juego de nadie, porque usted puede caer en desgracia, por llamarlo de alguna forma, porque usted se está prestando a eso precisamente, pues a lo que se llama el lavado de dinero. Entonces, lo siguiente que hay que tener en cuenta es que si usted usa una tarjeta de crédito, se sabe quién la usó; si usa una tarjeta de débito, se sabe quién la usó. E independiente de que se hubiese usado a un tercero, cuando tenga alguna necesidad o tenga un margen de ganancia y quiera liquidar su posición, pues indiscutiblemente de que va a necesitar algún sitio a donde llegue el dinero. Porque lo que sí es cierto, por lo menos por ahora, aunque en ciertos sitios, según alegan, hay algunos cajeros que se pueden utilizar con criptomonedas y hay algunas exchanges que le permiten usar una tarjeta de crédito y una tarjeta de débito, el mero mortal está sometido a ciertas y determinadas limitaciones. Usted con $100 o $200 o $300 de inversión no le va a llegar y le va a decir a cualquiera de estas casas de cambio que le entreguen una tarjeta de débito porque necesita sacar $300. Es algo como que una cosa conlleva a la otra. Entonces las cosas se van complicando. Con esto lo que quiero decir es que si usted lo que quiere es no dejar rastro, es bien complicado. Y bueno, puede ver en las noticias lo que ganan quienes se dedican a no dejar rastro. Yo no le recomiendo que siga por esa vía porque no creo que merece la pena, como un inversionista que está empezando, dedicarse a ese tipo de actividades. De todas maneras, cada quien es digno con sus actos de lo que quiera hacer. Yo simplemente aconsejo no hacerlo. Recuerde este axioma que usa todo el mundo. ¿Cuál es el precio que tengo que pagar por cometer el delito y cuánto es la cuantía del delito? Todo tiene que tener una relación, porque para cometer un delito tiene que haber una cuantía y es totalmente medible en todos sus aspectos. Usted tiene que saber qué es lo bueno y qué es lo malo en ese momento.
Dicho esto, para no entrar en más detalles ya sobre el tema de los ilícitos, los no ilícitos, y que quedamos claros de que lo más probable que siempre quede una traza de lo que se llama por dónde han venido los fondos, qué tipos de fondos y cómo se han usado los fondos, mi recomendación es clara y simple. Es preferible hacer las cosas bien desde un principio para así tener la menor cantidad de problemas en un futuro. Eh, yo lo que le puedo recomendar es eh, hacerlo lo más simple posible, lo mejor posible y de la mejor manera posible. Yo creo que no vale la pena entrar en esos existenciales en tan corta, en tan temprana edad. Eso déjelo para más adelante, que quizás a lo mejor lo vayan a necesitar. Entonces, vamos a dedicarnos a hablar de cuáles son las diferencias impositivas que en un momento dado hay entre las diferentes inversiones. Si usted compra en la bolsa de valores, compra un index o compra una acción, eh, usted realmente no tiene que pagar impuestos. Y además está decir que todo lo que haga de transacciones en la bolsa de valores, o sea, fuera del mercado cripto, cualquier actividad que haga fuera del mercado cripto, va a estar inmediatamente conectada a su persona. Ahí sí no hay manera de evadirlo. Uno puede evadir, pero siempre va a quedar conectada a la persona. O sea, si usted le regalan unos dineros, una comisión, y usted quiere comprar un apartamento, ese apartamento con ese dinero, lo más probable es que jamás vaya a ser suyo. Además de que no necesita ponerlo a nombre suyo, porque si no, no tiene dónde decidir dónde sacó el dinero. Lo va a poner a nombre de tercero. Pero esa persona obligatoriamente va a tener un rastro. Entonces, volviendo al tema de las inversiones, creo que es importante entender, estoy aquí tratando de copiar, de hacer un dibujo a la vez, es importante entender que como definimos en un principio qué es exactamente lo que se diría eh, un estoy tratando aquí de ver algo y bueno, no me está funcionando, no entiendo por qué, pero bueno, ya veremos. Bueno, el tema es que volviendo a la parte de que le estoy poniendo pelo aquí al el NFT, pero no está funcionando de la manera correcta. Entonces, me enredo entre las dos conversas a la vez. Eh, lo que siempre se recomienda, y es lo que se habla la mayoría de las veces, es partir de una base sólida desde el punto de vista impositiva, de que las cosas se tienen que declarar. Entonces, volviendo a nuestro tema original, a lo que estamos hablando anteriormente, no cabe la menor duda que cómo se realiza el cálculo de cuál es la ganancia. Vamos a hablar por diferentes, dejamos el cripto para el final. La primera de todas es lógicamente la, las acciones. Vamos a hablar de las acciones en la primera. Usted tendría una ganancia, que es lo que se llama una ganancia sobre capital. Eh, en el caso de acciones, cuando una acción sube de precio, usted la compró en $50 y lógicamente la vendió en $100, usted tuvo una ganancia de 50. Es una ganancia, lo que llaman un gross profit, o sea, una ganancia,
una ganancia bruta. Eso no quiere decir que esa va a ser su ganancia de que usted va a declarar en el momento dado. Porque lógicamente hay algunas deducciones que se tienen que hacer al respecto. Y le voy a poner un ejemplo, la primera y la más simple de todas. El costo que usted pagó cuando la compró, porque hay una comisión, y el costo que usted pagó cuando la vendió, son parte integral de lo que representan la, la ganancia en cuanto a lo que al monto de que se debe depositar y de dónde debe provenir el cálculo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Bueno, eh, si usted la compró en 50, la vendió en 100, cuando el momento que la vendió y la comisión por comprarla de los 50 fueron 5 y la comisión por venderla cuando la vendió fueron 20, usted ha tenido 25 de gasto. Entonces, si la compró en 50, la vendió en 100 y tuvo 25 de gasto, son 75, lo que le quedan son 25 de ganancia. Usted va a pagar 25 por lo que sería su ganancia, eh, llamémosla bruta. Déjeme exportar el archivo para guardar porque aquí vamos más o menos. Entonces, eso en el caso de las inversiones. Ahora, tiene que entender de que estas personas que hacen intermediario en las bolsas de valores, en lo que se llaman los mercados futuros y en la que se llama los indexes, los fondos de pensiones, ahí todo está anotado, ahí todo está grabado, ahí todo está sentado y lógicamente esa persona hace reportes, esa empresa hace reportes mensuales y usted simplemente está dentro del sistema, quiera o no quiera, está dentro del sistema, porque ellos estar fuera del sistema no lo justificaría. Entonces, ahí no hay un margen, digámoslo, de alguna forma de escapatoria. Si usted compra un apartamento que ya es algo un poquito más complejo, el apartamento y usted lo alquila, el apartamento tiene gastos de mantenimiento, gastos de condominio, gastos de limpieza, gastos de reparaciones y todo eso va metido en un pote. Lógicamente, si usted está hablando de que va a comprar una vivienda, de más está que le diga que a usted le conviene crear una empresa para su protección personal de demandas y de toda una serie de cosas, que es lo que se llama comúnmente una LLC. Y hay dos lugares básicamente en Estados Unidos para hacerlo, uno es Arizona y el otro es Delaware, y la diferencia entre ambas es el sistema jurídico. La conclusión es que es mucho mejor hacerlo en Delaware que hacerlo otro. Pero como usted es un principiante, eso no lo estamos tocando en el día de hoy. Tenemos que tocar las cosas elementales de un principiante. Porque si usted ya llegó a la capacidad de comprar un apartamento, de tener un apartamento, esto y lo otro, pues lógicamente que estamos hablando de que ya su capacidad financiera es diferente, ya su manejo del impuesto sobre la renta es diferente y todas las cosas son un poquito diferentes. Aquí estamos hablando de los meros mortales, de los mortales que, como yo, tenemos unas inversiones muy bajas, muy pequeñas y bueno, y es lo que hacemos, pues. Eh, yo les recomiendo que cuando haga todo, lo haga de una manera lógica y sensata y que piense en lo que pueda suceder en un momento dado en el futuro. Nunca nos ponemos en ese plano porque eso lo dejamos para después, porque siempre hay un contador que me lo resuelve, siempre hay un abogado que me lo resuelve. Yo la recomendación que le puedo dar es que no lo deje para después y que desde el primer día lo haga de la manera más correcta posible. Eh, ¿Qué otra condición tiene que tener en cuenta al momento de hacer sus impuestos?
los impuestos son muy generales porque abarcan toda una cantidad de detalles y una serie de cosas, entre ellos las cargas familiares, sus gastos básicos y una cantidad de cosas. Bueno, tiene que tener cuidado con lo que se llaman las deducciones del día a día, porque en las deducciones del día a día ahí es donde se cometen muchos errores y hay que tener una cierta precaución con las declaraciones en el aspecto del día a día. Cuando metemos gastos de comida, cuando metemos gastos de representación, gastos de estadía, hoteles, todo ese tipo de gastos hay que tener cierto cuidado. Recuerde que las pensiones, los seguros, todo eso es deducible de su impuesto sobre la renta. ¿Qué otra cosa puede usted invertir que esté totalmente controlada y chequeada por el gobierno? Bueno, están los fondos de pensiones, están los seguros de vida. Aparte de que debo decirle que los seguros de vida básicamente están abiertos al público de alguna manera cuando lo solicita el Estado, no son tan fiables en el sentido de guardar la información, a veces la información sale a relucir, hay que tener cierta precaución y bueno, si lo tiene, esconderlo probablemente sea por su seguridad y no por la declaración de impuestos sobre la renta. Volviendo al tema original, entonces ya lo que nos quedaría sería realmente hablar de cuánto tiempo llevamos aquí. Ya estamos grabando, no sé cuánto tiempo llevamos. Así aquí está. Tiempo de reproducción, llevamos media hora. Caramba, ¿cómo pasa el tiempo? El hecho es que me divierto mientras estoy aquí pintando. Y los criptos ahora están en un segmento totalmente diferente al resto de las inversiones. Y con esto quiero aclarar de que hay países que ya han pasado una legislación que nadie sabe, como es el caso por ejemplo de España, que nadie sabe si realmente la van a cumplir a cabalidad como lo han pasado o simplemente no lo van a hacer. Por eso es que hay mucha gente huyendo precisamente desde el punto de vista de inversiones dentro de Europa entre ciertos países. Algunos se están yendo a España, algunos están usando Portugal, algunos están usando las islas portuguesas. O sea, hay una manada de personas que están pensando que la parte impositiva en algunos países viene con un peso bastante grande. Por ejemplo, en el caso de España, en esta última declaración del año, unas personas las personas debían declarar sus tenencias en activos criptos. Y se presentó un dilema porque algunos realmente fueron y presentaron la declaración y pusieron lo que tenían en los activos criptos, y existe una base de personas que dicen que no había manera lógica de que el gobierno pudiera enterarse de cuál era su tenencia de criptos en un momento dado. Yo particularmente creo que cuando un gobierno quiere saber lo que quiere saber, y estamos hablando de volúmenes grandes, lo va a averiguar. Lo va a averiguar porque siempre va a haber alguien que se baje los pantalones. Entonces, el tema de la ganancia, la forma en que lo han planteado, es extremadamente complicado y le voy a decir el por qué. Porque en un momento dado, digamos que usted tiene $100 invertidos en una criptomoneda y digamos que el momento en que la adquirió era una criptomoneda. Vamos, $100, una criptomoneda. Y resulta ser de que llegó el momento de la declaración de impuesto sobre la renta. Y digamos que para el momento de la declaración de impuesto sobre la renta, su cripto, que antes era un cripto y valía $100, al cambio en el momento del cierre, que es el 31 de diciembre a las 12 de la noche, si esa es la fecha en que usted hace el cierre, que la mayoría de las personas lo hace, y en vez de valer 100 eran 200, usted tendría que declarar en su
valga la redundancia, en su declaración de impuestos, usted tendría que presentar la ganancia al momento del cierre. La pregunta que se hizo todo el mundo es qué pasa si es el inverso, y por supuesto el Estado no dio ninguna respuesta. Pero el hecho simple de que haya un margen de ganancia teórico sobre la moneda es cuestionable lo que realmente se quiera hacer en un momento dado con ella. Y digo cuestionable en el sentido estricto de la palabra. ¿Y por qué digo cuestionable? Porque si esa, ¿qué pasa si durante el tiempo usted mantiene esa posición, no la vende? Digamos que usted tiene un problema y el momento en que entra en su problema decide vender su posición, y en el momento en que la va a vender el ingreso proveniente de la venta es inferior al ingreso declarado en la declaración. Entonces el Estado obligatoriamente tendría que pagarle un reverso sobre la cuantía que usted depositó de adicional que no era real. No sé si me estoy explicando, como si hubiera sido una pérdida. Y lógicamente, pues, al momento de ser una pérdida, usted tiene que recibir una compensación. Y el dilema, bueno, las compensaciones son algo normales en las declaraciones, en las recompensaciones, por llamarlo de alguna forma, las devoluciones en el impuesto de la renta son algo verdaderamente normal, pero digamos que son más claras. En este caso, la pregunta que se tendría que hacer uno es si la devolución es basada en el monto original en el que se hizo el depósito, o si es basada en el verdadero valor de venta cuando se emitió la transacción, porque el otro es un supuesto negado, es en el caso de, pero en el caso de que fuese el inverso, no hay manera realmente de hacer el cálculo, y mucho menos que el Estado no ha dado una opinión desde el punto de vista legal de cómo se calcularía el reverso, lo que a usted le tendrían que abonar por concepto de haber pagado de más en una declaración. Y además está decir de que algunos países devuelven el dinero de una forma y otros países se tardan un poquitico más en la devolución del dinero. Lo que sí le puedo decir es que dentro del territorio americano las cosas desde el punto de vista legal y desde el punto de vista pragmático son mucho más simples que en otros países. Y con esto lo que quiero decir es que si bien es cierto que cuesta una cifra de dinero crear una corporación en el extranjero, y que crea y cuesta una cierta cantidad de dinero mantener una corporación en el extranjero, realmente no es tan costoso ni es tan caro desde el punto de vista teórico tener una corporación en el extranjero. Si usted es un ciudadano, voy a poner un ejemplo sencillo, de Ecuador, de Chile, de Argentina, de Perú, de cualquier país sudamericano, centroamericano, de Europa. Bueno, los europeos están un poquito más chequeados que en otros países, aunque los otros países están aprendiendo demasiado rápido. Pero vamos a decir Ecuador, y usted, vamos a decir que tiene una capacidad para invertir unos 500, 600 dólares para empezar en el negocito de las criptomonedas. Yo le voy a recomendar que usted tenga una corporación, registre la corporación, una LLC en Estados Unidos. Y la razón es muy simple. Con la LLC usted va a tener primero algo que es muy importante para el gobierno de los Estados Unidos cuando vaya a solicitar su visa, que es toda esa documentación. Lo segundo es que va a tener una cuenta bancaria extremadamente útil en Estados Unidos y en un banco de primera línea norteamericano. No necesariamente hay que meterle cientos de miles de dólares para llegar a eso. Así que la otra es que va a tener una serie de servicios colaterales que son tarjeta de débito, tarjeta de crédito, todo ese tipo de cosas que son útiles para el poder accionar diariamente en los mercados.
por ejemplo, usted puede tener una cuenta Cele, que se usa mucho hoy en día para pago, puede tener una cuenta eh, que una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, y así usted va manejándose. Ahora, me va a decir que ya es lo que me dice todo el mundo que yo asesoro, que entonces está más chequeado en cuanto a los impuestos. Es verdad, va a estar más chequeado en cuanto a los impuestos, nadie lo niega, pero también hay algo que es cierto, va a poder hacer las transacciones de una manera más libre y más directa, porque el día que usted quiera convertir las criptomonedas o las acciones a dólares, eh, básicamente tiene ya toda la infraestructura creada para poder hacer las transacciones de una manera fluida, sin tener que estar inventando mucho y sin tener que estar mintiendo y sin tener que esto y lo otro. Así que usted adosa la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito y puede hacer sus transacciones. Y esto nos lleva a que estamos desde el punto de vista legal con un buen contador, que eso tiene un costo relativamente bajo al año, estamos al día con los impuestos. Y eso para el gobierno norteamericano es algo que es muy, muy, muy elemental. Eso es algo interesante porque es bien visto, sobre todo cuando uno llega a inmigración y hace el entrega el pasaporte. Bueno, ahí es importante porque va a aparecer que la LLC es de usted y es quien lo mantiene, y usted saca los dividendos ahí y los fondos son los que están para usted estar en Estados Unidos durante el tiempo que esté, y más nada. Y ahí hay poca objeción desde ese punto de vista. ¿Merece la pena? ¿No merece la pena? Es como todo. Si usted piensa que lo va a hacer diariamente, le aconsejo que lo haga. Para aquellos que no son inversionistas, pero que están con las aplicaciones que compran y venden por minuto, por segundo, un día, 2 días, y están en una transacción diaria, tanto en inversiones como en la bolsa de valores, como en las criptos, como en cualquier mercado a futuro, compran oro, compran petróleo, venden petróleo, todo ese tipo de cosas. Yo les recomiendo extremadamente, y es prioridad, tener la compañía LLC en Estados Unidos, y que todo lo haga por la LLC. Recuerde de que si usted en Estados Unidos compra un carro, no tiene una deducción de impuesto a la renta, excepto lo que pague si es a cuota, los intereses que son deducibles. Pero usted puede lo que se llama hacer un leasing. Usted no compra el carro, usted alquila el carro con una opción de compra, y los leasing son totalmente descontables del impuesto. Entonces, cuando usted viaja a Estados Unidos y va a alquilar el carro, usted no alquila carro, usted tiene un carro que ya lo tiene alquilado y lo va descontando paulatinamente de su impuesto. O sea, hay transacciones y maneras de reducir el monto del impuesto sobre la renta. Por eso es que la LLC es importante, porque ya usted tiene toda la infraestructura creada para poder hacer el manejo de sus fondos en la manera correcta. Dicho esto, ¿cuál es la verdadera sugerencia de hacia dónde usted tiene que ir y cómo tiene que ir? Bueno, usted va paso a paso. Nadie aprendió a correr antes de caminar, y nadie aprendió a caminar antes de gatear. Entonces, usted tiene que ir paso a paso. No es necesario el primer día tener una LLC. Usted, no importa que deje la transacción, no importa que deje una pista, usa su tarjeta de débito, usa su tarjeta de crédito, lo que usted desee usar, y desde ahí va haciendo sus inversiones. Recuerde que en algún momento va a tener que hacer el reverso, y ahí es donde las cosas verdaderamente se complican. El día que usted quiera salirse de una posición, usted tiene un Ethereum y después quiere convertirlo otra vez a su moneda fiat local de donde usted está, pues lógicamente va a tener que recibir una transferencia, va a tener que recibir un pago, va a tener que recibir algo, porque por obra y gracia del Espíritu Santo no puede llegar, y su gobierno va a tener un conocimiento de que de alguna forma le llegó una transacción a su banco. Que todo el mundo dice que se puede esconder. No, se puede esconder la entrada, pero la salida jamás se podrá esconder. ¿Por qué? Porque la salida termina en un banco. Recuerden, todo entra en un banco y todo sale de un banco.
Y la mejor manera de llevar lo que realmente está haciendo una persona es precisamente la cuenta de banco. Yo con solo mirar la cuenta de banco basta y sobra. Ahora, ¿usted puede tener un banco en otro país? Claro que sí, nadie dice que no. Y además debe tenerlo en otro país. Pero lógicamente, si usted no declara que tiene la cuenta en otro país, pues bueno, usted sabe que corre un riesgo si en su país se tienen que declarar las cuentas de banco que tiene en otro país. Es así. Le voy a poner un ejemplo mucho más simple y con esto cerramos el programa del día de hoy. Eh, una persona viaja a Estados Unidos y se enamora de un apartamento, de una vivienda. Y tiene el dinero, tiene una cuenta en Estados Unidos y a título personal y agarra y le gustó la vivienda y fue para la vivienda y fue y déjame ver cómo se ve esto, horrible. Eh, Le gustó la vivienda y pum pum, sin más cuentos, fue y buscó al broker, buscó una agencia que le hizo el contacto y pim pum pa, cuento cerrado, compró la vivienda. ¿Cierto? Ahora pasaron 5 años, usted mantuvo la vivienda, fue a título personal, usted disfrutó de la vivienda y todo lo demás, y un buen día le dio la tocoquera de que tenía que vender la vivienda porque ahora quiere cambiar, en vez de una vivienda en Estados Unidos, quiere tener una en Costa Rica, o quiere tener una en España, no, Francia, Inglaterra, cualquier país, no importa. Entonces usted pone en venta la vivienda y todo muy bien, y el día del cierre, cuando usted va a hacer el cierre, que es lo que llaman en Estados Unidos el closing, eh, el que eso lo hacen los abogados, usted no participa de eso, te cuentas de fideicomiso porque los anticipos van todo en cuenta de fideicomiso, usted no toca un centavo, el centavo lo toca después de que se ha terminado la transacción. este Resulta que cuando ve el documento, en el documento aparece un descuento del 30%. Bueno, y este descuento del 30% a qué se debe. Bueno, como usted no es ciudadano americano, el gobierno le retiene de su margen de ganancia, de las declaraciones de gasto y todo lo demás, un 30%. Si usted en la declaración subsiguiente, usted hace la presentación de que usted declaró su ganancia en su país de origen, pues entra el tratado bilateral y le hacen la deducción correspondiente a ese 30% y le envían un cheque por el monto de la diferencia. ¿Qué sucede la mayoría de las veces? Que los que viven fuera de Estados Unidos, en países que no vienen al caso de Sudamérica, Centroamérica, las declaraciones de impuestos a la renta, hasta por razones de seguridad, no se dice lo que hay en el extranjero. Bueno, usted puede dar por hecho que ese 30% se pierde, porque al gobierno americano, al no llegar la declaración suya con la enmienda, con el anexo, pues lógicamente que lo primero que hace es decir caso cerrado y agarran el dinero y se lo quedan. Entonces, si usted tenía una propiedad en 100, le costó, la compró en 50, la vendió en 100, le gastó 20, son 70, de 70 a 100 le quedan 30 y usted cree que le van a quedar 30, pues le cuento no, porque de ese 30 le van a quitar el 30%, o sea, le van a quitar 9, o sea que lo que realmente le queda es 21. Y eso lo conoce muy poca gente. Ahora, si usted tuviera una LLC, que usted es el dueño de la LLC, nadie se la puede quitar y además está protegido de demandas de terceros, esto y lo otro, lógicamente ya sus deducciones son diferentes, el impuesto es diferente porque el impuesto lo paga la LLC y las retenciones no existen en ese minuto, pasan por alto basados en el hecho de que la LLC va a hacer una declaración de impuesto de la renta y en función de eso pues ahí va a estar el dinero para el momento de que se haga el pago del impuesto de la renta. Entonces, que volvemos otra vez a lo mismo, que es lo más importante y lo menos importante. Bueno, todo depende, lo voy a decir claro y despacio, todo depende de la cantidad de dinero que usted tenga y que vaya a disponer para hacer inversiones. Si usted es un principiante, que es lo que hemos venido hablando desde el primer día, y está en la universidad, no ha terminado la universidad y sus fondos son escasos, no se amargue. Vaya por la vía rápida y sencilla. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito, compro cripto, compro esto, compro lo otro, compro la póliza de seguro, la voy pagando por aquí, la voy pagando por allá, me remendeo de un sitio, me remendeo del otro y se acabó la historia. No se enrede. Si el día de mañana usted le da la patada a la lata y
tiene el dinero y tiene ahora un margen de ganancia superior y la profesión que escogió le ha sido fructífera y ha logrado mantener una caja que ha venido creciendo en el tiempo, pues lógicamente ya comienza a pensar diferente que el inversionista que está ahí iniciando. Así que no se preocupe, ahorita no es el momento. ¿Cuánto va a ser el impuesto? Pues imagínese de que usted le metió $300 a una cuenta y resulta que ahora los criptos valen 500 y usted se ganó 200. Bueno, mire, por 200 yo no creo que ningún gobierno se va a molestar en lo que usted esté haciendo. Entonces va a pasar desapercibido en la masa grande. Y bueno, y si le toca por mala suerte, bueno, pues el impuesto que debe pagar es tan mínimo que no siquiera merece la pena hablar de cuánto sería el monto. Entonces, ¿qué es lo mejor? Recomendación del día. ¿Qué es lo mejor que puede hacer un inversionista que se inicia en los mercados? Es de la manera más simple y más sencilla ejecutar su acción diaria. Tarjeta de crédito, tarjeta de débito. Lo que sí no recomiendo, y voy a hacer un paréntesis, porque digo tarjeta de crédito y tarjeta de débito. Recuérdense que ya en el programa anterior hablamos de que debería existir una tarjeta de débito que fuese sustentada con una cuenta de banco para que la tarjeta de débito nunca tuviera el saldo de la cuenta de banco, nunca se pudiera restar de la cuenta de banco. O la tarjeta de crédito, que es mucho mejor todavía, sustentada con la cuenta de banco. Si usted tiene una tarjeta de crédito con un límite de 500, aunque usted tenga 1000 en su cuenta de banco, cuando la tarjeta de crédito quede en cero, no hay manera de que le toque en su cuenta de banco para reponer dinero en la tarjeta de crédito. Esa es la mejor opción posible hoy en día. Aparte de que hay algunas casas de cambio que reversan las ganancias a las tarjetas de crédito como si fuera un depósito. Entonces su saldo aumenta en la tarjeta de crédito, lo que le indica una disponibilidad. Y para eso si hay cajeros en el mundo entero, para eso si hay cajeros y para eso están las redes sociales para hacer compras con tarjeta de crédito y todo lo demás. Así que, ¿cuál es la mejor alternativa al día de hoy para un principiante? Tarjeta de crédito saldo cero, como se le llama. Esa es apalancada con una cuenta de banco. Si usted le mete 200, tiene 200 de crédito. Si usted le mete 300, tiene 300 de crédito. Las tarjetas de crédito generalmente funcionan así, pero hay algunas tarjetas de crédito que sí no son apalancadas, que tan pronto el saldo queda cero, hay una instrucción para sacar de la cuenta de banco y ponerlo en la tarjeta de crédito. Eso no se debe hacer. Limitar y busque una tarjeta de crédito con un límite muy chiquitico, muy bajito, que aunque el banco le esté dando a usted $1000 de crédito, nada más busque una tarjeta que tenga $100 de crédito. Primero, lo obliga a usted a gastar menos, a disponer menos, a comprometerse menos, y de esa forma, con esos 100, usted se puede bandear en cualquier compra. Digo 100, no son 100, porque ya sabemos que 100 no son, pero estoy poniendo números de ejemplo. Y de esa forma, usted cuando usted gasta los 100, saca de la cuenta de banco, pin, entra, manda sus reales a la tarjeta de crédito, le vuelve a poner otros 100. Y así van. Que usted el día de mañana hizo una ganancia y el exchange se lo pone de vuelta en su tarjeta de crédito, maravilloso, porque ya sabe que con la tarjeta de crédito usted dispone del dinero local. De esta forma hemos terminado en la charla del día de hoy. Espero que sea fructífera, que haya servido de algo y que en un futuro pueda ayudarlo en la toma de decisiones. Recuerden que si quieren hacer alguna pregunta, con mucho gusto la pueden hacer en las redes sociales. Pasticha está en Instagram, en Twitch, lógicamente, en Reddit, en Discord, también en Twitter, a ver si me acuerdo de alguna otra, en Facebook, o sea, en cualquiera de las redes sociales. Con mucho gusto puede hacer la pregunta, que con gusto se le responde a la mayor brevedad posible. Y no dejen de olvidar de que esta monada que está aquí, que hemos estado pintando, digo que hemos, porque yo soy el que pinta, pero ustedes escuchan y dejan de escuchar cuando yo estoy ocupado. Va a estar gratis en el Twitter de Pastichas NFTS en el transcurso de la tarde, más adelante, que ponga orden en todo. También recuerden que están los podcasts. Tenemos el podcast en Anchor, está el podcast en Evox,
en Apple, en Google, en todas las redes sociales. O sea que por escuchar la conversación del día de hoy, sobran lugares, y si no sabe la pregunta, si no conoce la respuesta a la pregunta, bueno, pues me escucha por 45 minutos y ahí va a encontrar la respuesta al Twitter. Si es que le gusta el NFT, si no le gusta el NFT, páselo por alto y lo deja para el próximo. Seguimos conversando, hasta la próxima y que tengan un maravilloso domingo. Feliz inicio de semana para todos. Gracias por su atención.